Continuamos. Nuestro segundo objetivo entonces es ubicar las fracciones impropias y los números mixtos en la recta numérica. ¿Cómo vamos a ubicar esos números? Bueno, primero deben dibujar una recta numérica, luego deben dividir cada entero según el valor del denominador y si el número es una fracción impropia hay que convertirla a número mixto. Acá tenemos un ejemplo. Tenemos 7 sextos, 15 sextos y 19 sextos. Entonces vamos a dibujar una recta numérica, pero antes de eso voy a transformar cada fracción impropia a número mixto, ¿ya? Entonces, el 7 sextos me queda transformado en un entero un sexto, el 15 sextos en dos enteros 3 sextos y por último 19 sextos en 3 enteros un sexto, ¿ya? Entonces, ya que lo tengo transformado en número mixto, voy a dibujar una recta numérica, la cual la voy a particionar según el denominador de las fracciones. En este caso, si vemos, el denominador es 6 y en el caso de los números mixtos también el denominador es 6. ¿Eso qué quiere decir? Que entre el 0 y el 1 hay 6 partes iguales, al igual que entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y el 4. Miren, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes iguales. De manera similar, entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y entre el 3 y el 4. Ahora, si yo necesito ubicar un entero, un sexto, el un entero está acá, pero necesito un sexto. Y miren, si este es un entero y esto está particionado en 6 partes iguales, esto es un sexto, esto es 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos y 6 sextos. Y 6 sextos es 6 dividido en 6, me da el entero que en este caso es 2. Al igual que acá, también me da el entero que en este caso es 1. Recuerden que 6 sobre 6 o 5 sobre 5 o 8 sobre 8 es el entero. Entonces, si quiero ubicar el un entero, un sexto, bueno, acá tengo un entero. ¿Dónde estará un sexto? Acá. Entonces ahí yo voy a ubicar el un entero, un sexto. Necesito dos enteros y 3 sextos. Dos enteros está acá. Acá tenemos un sexto, 2 sextos y 3 sextos. Eso quiere decir que ahí se va a ubicar los dos enteros, 3 sextos. Y por último, 3 enteros, un sexto. Acá tenemos los 3 enteros. Necesito agregarle un sexto más. Por lo tanto, acá tenemos un sexto. Y acá tendría que estar 3 enteros, un sexto. ¿Se dan cuenta que no es difícil ubicar números mixtos o fracciones impropias en la recta numérica? Continuemos. Acá tenemos otro ejemplo. El único que tenemos que transformar a a número mixto sería los 12 quintos. Estos ya están listos, los dos extremos que tenemos acá. Entonces, recuerden, el un entero 3 quintos va con un entero 3 quintos. 12 quintos corresponde a dos enteros 2 quintos. Y los 3 enteros 2 quintos que son los que están acá. Entonces, ¿qué debemos hacer ya que transformamos de fracción impropia a número mixto? Debemos dibujar una recta. Y esa recta numérica va a estar particionada entre un número y el otro en 5 partes iguales. Ahí está. Miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Al igual que entre el 1 y el 2, entre el 2 y el 3 y el 4. Entonces, si yo quiero ubicar un entero 3 quintos, acá tenemos un entero. Y necesito 3 quintos más. Acá tengo un quinto, 2 quintos, 3 quintos. Es decir, ahí estaría ubicada un entero 3 quintos. ¿Seguimos con el siguiente número? Ya. 2 enteros, 2 quintos. Acá tenemos 2 enteros y yo necesito 2 quintos más. Un quinto, 2 quintos. Ahí tendría que estar ubicado los 2 enteros, 2 quintos. Y por último,
3 enteros, está acá, y necesito 2 quintos más. 1 quinto, 2 quintos. Y ahí está ubicado 3 enteros, 2 quintos. Espero que con esto le haya quedado claro cómo ubicar números fraccionarios, por así decirlo, en la recta numérica. Tienen primero que todo transformar, si es que es necesario, de impropia a mixto, luego fijarme en el denominador para poder yo dibujar una tabla y particionarla en partes iguales, ¿ya? Luego ubico los números que transformé a número mixto y eso es todo. Bueno, ese objetivo era como bien cortito, la idea es que practiquen con los ejercicios que van en la guía, con los ejercicios que dejó el profesor, etc. Y también hay harto material también en los libros y en el cuadernillo, ¿ya? Vamos entonces con nuestro último objetivo de este tema que era fracciones, que vamos a ver cómo podemos resolver nosotros sumas y restas de fracciones, ya sean propias, impropias, combinadas con números mixtos, etc. Para ello, vamos a ver entonces cómo opero yo, cómo sumo, cómo resto fracciones propias cuando tienen igual denominador. Bueno, esto es lo más fácil, ustedes seguramente ya lo han visto en años anteriores. Y lo que nosotros debemos hacer, dependiendo de la operación, sumar o restar los numeradores y se conserva el denominador. ¿Por qué se conserva? Porque para todas las fracciones que vamos a tener ahí en juego, tienen el mismo denominador. Veamos un ejemplo. Acá tenemos 3 quintos más 4 quintos. Como el denominador es igual, el denominador se va a mantener y vamos a sumar, en este caso, los numeradores, quedando lo siguiente. 3 más 4 y se mantiene el denominador. Y bueno, efectuamos la operación en el numerador y eso nos queda 7 quintos. Ahora, ¿qué pasa cuando se restan? Lo mismo. Acá tenemos dos fracciones, que la operación entre ellas es una resta y el denominador es el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Efectuamos la resta de los numeradores y mantenemos el denominador, quedando lo siguiente. Luego calculamos su diferencia o resta y esto nos queda 4 séptimos. Eso sería el resultado del segundo ejemplo. Ahora, ¿cómo podremos resolver operaciones, suma, resta de fracciones propias con distinto denominador? Bueno, para ello hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es que saquemos mínimo común múltiplo, lo que vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Cuando hicimos esa clase extra para explicar cómo se sacaba el mínimo común múltiplo, ahí pueden usar cualquiera de los dos métodos, tabla o sacando los múltiples comunes. Decisión de ustedes. Yo acá lo hice con tabla. Entonces, si yo acá tengo estas dos fracciones, si yo me doy cuenta, se están restando. Pero aparte, los denominadores son distintos. Así que ahí tengo dos opciones. Una, que saque mínimo común múltiplo. Bueno, yo efectué la tabla para sacar el mínimo común múltiplo entre los denominadores, que en este caso es 8 y 5. ¿Por quién partíamos siempre? Por el número primo 2. No importa que no me divida al 5, la idea es que me divida al menos alguno de ellos. En este caso me divide al 8. Y dividimos. Si yo divido estos dos números, abajo del 8 me queda 4. Como no divide el 5 simplemente baja. ¿Puedo continuar con el 2? Sí, efectivamente puedo continuar con el 2. Al efectuar la división entre el 4 y el 2, abajo del 4 me queda 2, el 5 sigue bajando porque no es divisible por 2. Continuamos nuevamente con 2 porque puedo seguir con él. Y al efectuar la división entre 2 y 2, abajo del 2 me va a quedar un 1, ahí termino con esa columna, y el 5 obviamente lo bajo porque no es divisible por 2. ¿Puedo seguir con el 3? No, porque el 3 no me divide el 5. ¿Cuál es el siguiente número primo? El 5. Bien. Y el 5 efectivamente sí me divide el 5, quedándome abajo de este número simplemente un 1. Y ahí terminamos con la tablita. Ahora, ¿cómo yo calculo el mínimo común múltiplo? Porque todavía no terminamos. ¿Qué se tenía que hacer con los divisores? ¿Recuerdan o no? Exactamente. Había que multiplicar los divisores. Y si yo multiplico estos divisores que están acá,
me da como resultado que el mínimo común múltiplo entre 8 y 5 es 40. Bien, una vez que ya calculamos el mínimo común múltiplo, el siguiente paso es tratar de que estos denominadores que están aquí abajo me den ese mínimo común múltiplo que nosotros encontramos. Entonces, la única forma de que este 8 se convierta en 40 es que yo lo multiplique por, a ensayar las tablas, chicos, por 5. Muy bien. ¿Ya? Pero ojo, que cuando yo multiplico o amplifico o simplifico una fracción, tengo que hacerlo tanto arriba como abajo. Y en este caso de acá, la única forma de que este 5 se me convierta en 40 es que yo amplifique abajo por 8. Pero si yo amplifico abajo por 8, obviamente voy a tener que amplificar por 8 el numerador también. Veamos. Ahí tenemos entonces, luego amplificamos los denominadores de las fracciones de tal manera de obtener nuestro mínimo común múltiplo y así poder tener los mismos denominadores. ¿Se dan cuenta? Acá yo tuve que amplificar el 8 por 5 para obtener el 40 y este lo tuve que amplificar por 8 para obtener 40. Obviamente, si yo amplifico abajo, como dije anteriormente, también lo tengo que hacer arriba. Y bueno, efectuamos las multiplicaciones. Recuerden que se multiplica hacia el lado. 6 por 5 nos va a dar 30, menos, que es el signo que está acá, y 3 por 8, 24. Y si multiplicamos ambos denominadores, 8 por 5 nos da 40 y 5 por 8 nos da 40. Entonces ya llegamos a nuestro primer caso. ¿Qué caso? En el que los denominadores son iguales. Por lo tanto, conservamos el denominador 40 y efectuamos la operación de los numeradores, que en este caso es resta, quedando lo siguiente: 30 menos 24 partido en 40. Efectúo yo la resta de los numeradores y eso me da 6 y abajo se mantiene el 40. Este sería el resultado. Ahora, puede ser que si ustedes quieren seguir simplificando, simplificando significa dividir, achicar, para obtener una fracción más pequeña, bueno, tengo que buscar un número que me divida tanto al 6 como al 40. En este caso, el 2 me divide al 6 y el 2 también me divide al 40. Esta simplificación tiene que ser el mismo número también arriba y abajo. Si yo el 6 lo divido en 2, me queda 3. Y si yo el 40 lo divido en 2, me queda 20. Y el 6 cuarentavos, y aquí aparece el término de equivalencia que ustedes deben haber visto años anteriores, este 6 cuarentavos es equivalente con la fracción 3 veinteavos. ¿Ya? Esa es una forma de hacerlo, si yo quiero sumar, restar fracciones con distinto denominador. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa cuando son otro método también para ver con distinto denominador? Segundo método, el método mariposa, otros le llaman el método de la carita, otros le llaman cuando uno, como hace el himno nacional y mueve las manitos, etc. Bueno, vamos a explicar ese método. Ese método es el más rápido, el más práctico, pero sí tienen que tener una consideración. Si se dan cuenta, acá yo tengo dos fracciones que se están restando. De partida no puedo conservar denominador porque son totalmente diferentes. Una de las formas sería hacerlo como el ejercicio anterior, sacando mínimo como un múltiplo entre 9 y 5 y después seguir con el procedimiento. Ya, el método de la mariposa o carita no es nada más que multiplicar simplemente cruzado. Pero ojo, siempre voy de derecha a izquierda, es decir, va a ser 5 por 5, se pone el signo que va acá, menos ahora de izquierda a derecha, 9 por 2. Y va a ser dividido por el producto de los dos de abajo, es decir, por la multiplicación de los dos de abajo. Veamos, sería en primera instancia 5 por 5, que está acá, menos 9 por 2, que está acá, dividido por la multiplicación de los dos términos de abajo, 9 por 5. Ahí está. Resolvemos las multiplicaciones y nos queda lo siguiente.
Esto nos da 25 menos 18. Y la multiplicación de estos dos números de acá abajo nos da 45. ¿Qué hacemos ahora? Efectuamos la operación que nos indican en el numerador, que en este caso es resta. 25 menos 18 y eso resulta ser 7. Y mantenemos el denominador que es 45. Bueno, acá no podemos seguir simplificando porque el 7 es un número primo, el 45 es un número compuesto y no están en ninguna tabla en común. Solo la tabla del 1 y dividir por 1 llegaríamos al mismo número. ¿Ya? Ese es el otro método. Ustedes deben desarrollar el método que más le acomode, el que más se sientan seguros y el que más les guste. ¿Ya? Aquí cualquiera de los dos métodos sirve. Ahora, ¿qué pasa si las fracciones impropias y números mixtos? ¿Qué pasa con ellas? ¿Cómo opero con ellas? ¿Cómo sumo? ¿Cómo resto esas fracciones y esos números mixtos? Bueno, veamos. Primero, para sumar o restar números mixtos, hay que convertirlos a fracción impropia y luego ocupar cualquiera de los métodos vistos, es decir, el de la carita o mariposa o sacando mínimo común múltiplo, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos acá, tenemos dos números que están sumados y son números mixtos. 2 entero 3 cuartos está sumado con un entero 3 quintos. Bueno, ¿qué debo hacer primero? Convertirlo a fracción impropia. ¿Y cómo se convertía a fracción impropia? Vamos a convertir de forma independiente cada uno. Recuerden, 2 por 4, 8, más 3, 11 cuartos. Ahí tenemos la primera conversión. Luego vamos a convertir nuestro segundo número mixto. 1 por 5, 5, más 3, 8 quintos. Y ahí tenemos convertido nuestro segundo número mixto. Entonces, ¿qué hago a continuación? Bueno, ahí tenemos que ese número equivale a 11 cuartos más este otro numerito de acá que equivale a 8 quintos. Y acá tenemos dos fracciones que se están sumando, pero tienen distinto denominador. Y ahí pueden usar el método que más les acomode. Yo acá creo que usé el de cruzado, el de la carita. Veamos. Efectivamente. 5 por 11 más 4 por 8 dividido por la multiplicación de los dos de abajo, ¿no ven? 5 por 11 más 4 por 8 dividido 4 por 5. Se calculan las multiplicaciones respectivas, tanto del numerador como el denominador, obteniendo estos resultados que están acá. Luego, ¿qué hacemos? Resolvemos la suma que tenemos aquí en el numerador y nos resulta 87 veinteavos. Ahora, esa es una fracción impropia, ya que el numerador es más grande que el denominador. Lo puedo dejar ahí, puedo simplificar, pero vamos a convertirlo a número mixto. ¿Y cómo se convertía a número mixto? Bueno, simplemente efectuando la división entre el numerador y el denominador. Y eso nos queda esto que está acá. ¿Y esto cómo yo lo interpreto para representar lo que está acá? Miren, recuerden, 4 enteros, 7 veinteavos. Ahí está. 4 enteros, 7 veinteavos es lo mismo que 87 veinteavos. Así operamos entonces las fracciones impropias y números mixtos, ya sea sumando o restando, dependiendo de la operación. Y bueno, ¿qué pasa con las fracciones propias con distinto denominador? Ya dijimos, vamos a sacar mínimo común múltiplo, ¿ya? Pero acá tenemos otro ejemplo. Si se dan cuenta, habíamos visto solamente dos fracciones, dos términos. Pero ahora tenemos tres, ¿cómo lo hacemos? Bueno, si tenemos tres, calculamos el mínimo común múltiplo entre quién? Entre los tres denominadores, entre 2, 4 y 8. Y yo lo calculé con la tablita, pero acá no hice la tablita, sino que solamente anoté el resultado. Ustedes lo pueden corroborar. El mínimo entre estos tres números es 8. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso sería que yo igualara estos denominadores de tal manera que yo pudiera obtener el mínimo común múltiplo que es 8. La única manera de que este 2 se me convierta en 8 es que yo lo multiplique por 4.
que este 4 se convierta en 8 es que yo lo multiplique por 2. Y por último el 8, para que se convierta en 8, simplemente por 1 o dejamos la misma fracción. Ojo que al multiplicar, tengo que multiplicar arriba y abajo por el número que me permite que los denominadores sean igual a mi mínimo común múltiplo. ¿Ya? Aquí no se multiplica por lo que a ustedes se le antoje, no, por el número que me permita coincidir con el mínimo común múltiplo, ¿ya? Y se multiplica tanto arriba como abajo. Entonces, si acá yo multipliqué por 4, bueno, arriba también por 4. Si acá yo multiplico por 2, para que me dé 8, arriba también por 2. Acá puedo poner la misma fracción 3 octavos y omitir el paso de multiplicar por 1 arriba y abajo, porque recuerden que 1 por algo siempre me da el algo. O la tabla del 1, 1 por todos los números me da dependiendo todos los números por los cuales los multiplique. Entonces, vamos a multiplicar y como yo les decía, esto de multiplicar, cuando yo multiplico arriba y abajo por un cierto número, significa amplificar. Cuando yo acá pongo los dos puntitos de división, significa simplificar. Veamos entonces, multiplicamos 1 por 4, 4, 2 por 4, 8, más 3 por 2, 6 y 4 por 2, 8. Y por último, 3 por 1, 3 y 8 por 1, 8. Y si se dan cuenta ahora, ¿qué ocurre acá? Todos los denominadores son iguales. Entonces, mucho más fácil de resolver. ¿Qué hacemos? Sumamos los numeradores y conservamos el denominador porque es común para todos los números que están arriba. Y nos queda 4 más 6 más 3, dividido todos eso en 8. Efectuamos la operación del numerador, resultando 13 octavos. Y lo puedo dejar ahí o bien convertir a número mixto, ya que ustedes están expertos en la conversión de impropia a mixto, simplemente dividiendo, y esto se convierte en un entero 5 octavos. ¿Ya? Espero que le haya quedado claro cuando tenemos ya más de 3, inclusive puede haber hasta 4 fracciones sumándose, algunas restando. Y esa es una forma de hacerlo. Hay otra, que es que yo las asocie, ¿ya? Juntar, las agrupe. Bueno, acá junté dos fracciones que ya sabemos cómo resolverla. Voy a desarrollar este paréntesis primero, por prioridad, primero se desarrollan los paréntesis, aparte yo lo asocié así, a lo mejor usted quiere asociar estos dos de acá, vamos a llegar al mismo resultado. Entonces, yo asocié los dos primeros. Método que voy a usar, el de la carita o el de la mariposa, como quieran llamarle, el cual me dice que es 4 por 1 más 2 por 3, todo eso dividido 2 por 4. Veamos, ¿no ven? 4 por 1 más 2 por 3 dividido por 2 por 4. Correcto, ese es el método de la carita. Y el 3 octavos simplemente lo bajo porque con él no he hecho nada. Seguimos, tengo que reducir al máximo la expresión que tengo acá, efectuar las multiplicaciones, las sumas, etc. Entonces, si multiplicamos, tenemos 4 por 1, 4, 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8. Bajo el 3 octavos porque todavía no lo he ocupado. Termino de desarrollar el paréntesis que tengo acá. Si lo sumo, me queda 10 décimos. Y ahora le sumo 3 octavos. ¿Se dan cuenta? Ya que eliminé todos los paréntesis, ahora, como estas dos fracciones tienen el mismo denominador, lo conservo. ¿Y qué hago con los numeradores? Bueno, los sumo los restos dependiendo de la operación. En este caso hay una suma, así que los sumo. Y eso me da 13 octavos. Esa sería la respuesta. Ahora, vuelvo a insistir, para que practiquen también, si yo divido estos dos números, me resulta un entero 5 octavos. Este ejemplo que está acá es el mismo anterior. La única diferencia es que ya lo hice todo junto, sin paréntesis, para que lo puedan volver a ver. Sin paréntesis, acá asocié. Y se dan cuenta, independiente como yo desarrolle el ejercicio, si soy ordenada y sigo los pasos correspondientes, tenemos que llegar al mismo resultado. Bueno, jóvenes, bueno, igual en el PPT venían más ejercicios, pero eso están en el libro, en el texto. Hagan las guías, si tienen dudas, consulten. Están los correos ahí para cualquier duda que ustedes tengan. Espero que les haya quedado claro. Disculpen la demora, pero traté de hacerlo lo más corto posible.
Y igual saqué algunas cosas, pero esto es como lo más relevante que ustedes deben saber de fracciones propias, impropias, números mixtos, cómo transformar, cómo representar gráficamente, cómo operar entre ellos. Y con eso espero que les haya quedado muy claro. Que estén bien, chiquillos, cuídense.